Hola a todos y bienvenidos a este video de psicopedagogía del bienestar. Este es el video base para aquellos que quieran trabajar en su bienestar, tanto presente como futuro, basados desde una corriente psicológica. Aquí les voy a explicar cuál es el proceso, la corriente, la base científica y todo el modelo desde la psicología. Desde esta parte más razonable, desde esa parte más científica en sí y que se ha estudiado y que tiene pues muchos sustentos teóricos a lo largo de la historia. Entonces, si tu interés es aprender bienestar desde la psicología, este es el capítulo ideal para ti. Para eso pues voy a hablar básicamente en qué consiste el modelo y desde dónde viene. Entonces, básicamente el modelo psicopedagógico del bienestar está basado en una corriente psicológica que no es clínica. Es muy importante que sepan que aquí no se hace terapia clínica, que esto no es psicología clínica, que tiene más una ramificación hacia la psicología educativa porque es un proceso de enseñanza y de aprendizaje. Entonces aquí siempre yo hablo con mis aprendices, de hecho no les hablo como consultantes o pacientes porque no lo son aprendices de un modelo pedagógico y psicológico. Entonces yo hablo desde aprendices y el proceso es de aprendizaje sobre sí mismos. Entonces lo que hago es desde un tema más educativo, ¿sí? A pesar de que lo manejo desde un proceso más educativo, estas corrientes que alimentan el modelo son la corriente de la psicología positiva y del modelo de bienestar psicológico de Carol Reef. Carol Reef fue la creadora del bienestar psicológico y ella pues fundamentó en algunas pruebas 6 factores que incluían este modelo de bienestar psicológico, y ella de ahí viene Seligman, aprende todo como del modelo de bienestar de ella, netamente psicológico, y son las bases para formar la psicología positiva, que es una corriente psicológica que es ahorita ya tiene algunos años, es más utilizada en Europa principalmente, pero es una corriente que ha venido cogiendo fuerza porque es un proceso mucho más humanista, está más relacionado con el proceso de por lo menos de Maslow, que pues es el que nos habla de las escalas que hay que llegar a trabajar para estar mejor, que van desde las necesidades básicas hasta las autorrealizaciones. Entonces, la psicología positiva va más por esa corriente humanista de desarrollo emocional y afectivo, y está basado en el bienestar psicológico de Carol Reef. Entonces, partiendo del modelo de Carol Reef es que yo empiezo a investigar y a trabajar y hago toda la sustentación tanto teórica como científica del modelo a partir de esa base de Carol Reef, mi casi tocaya. Y con ese modelo entonces empiezo a trabajar hace ya muchos años con un proceso terapéutico más basado en un tema de aprendizaje. No es tan clínico, no es tan terapéutico, pero sí es una base netamente psicológica, ¿sí? Es muy importante entender eso. Posteriormente aprendo psicología afectiva del doctor Miguel de Zuviría, que fue mi maestro en esa época. Él me enseña psicología afectiva, me enseña felicidad. Es un constructo, una teoría que él tiene. Es difícil encontrar de esto en libros y en literaturas o en investigaciones porque pues no se ha publicado sino partecitas como que lo componen, entonces no hay algo como estructurado completamente. Él trabaja 6 factores, igual que Carol Reef, igual que el PERMA de psicología positiva, y yo incluyo también en el modelo también 6 factores. Casi siempre cambian los factores de uno a otro modelo de acuerdo como a las percepciones y a las investigaciones de cada uno de los profesionales. En mi caso yo trabajaba individualizado con aprendices y pues muchos venían con algunos diagnósticos, pero yo no trabajo diagnósticos ni etiquetas clínicas porque no soy clínica. Entonces yo no me meto en ese tema, aunque obviamente lo entiendo y lo sé porque soy psicóloga, pero como que no es mi camino, no es mi visión meterme en esos temas diagnósticos y clínicos. Cuando una persona quiere un proceso clínico y diagnóstico, pues debe ir con un psicólogo clínico. Eso hay que tenerlo muy muy claro y respetar como ese código ético. Entonces
este modelo es basado básicamente en eso. Este modelo yo lo he ejecutado durante muchos años, 15 años, pero la comprobación científica del modelo la hice apenas en 2021 o 22, no recuerdo. Hice todo el proceso de estadístico, de recopilación de información, del pilotaje. El método científico lo hice en 2021. Entre 2019 y 2020, que fue en la pandemia. En plena pandemia fue cuando empecé a trabajar en la recopilación científica de toda la información que requería para comprobar el modelo de manera científica. Posteriormente, dentro de mi maestría, mi perfil es de investigadora. Entonces, en esta maestría yo empecé a hacer la comprobación científica del modelo. Primero teorizándolo, por supuesto, porque tienes que primero teorizar y después poner a la práctica y a la prueba. Entonces, aunque hace muchos años venía haciéndolo, utilicé un caso en especial que trabajé entre 2019 y 2020 para hacer la comprobación. Entonces, primero la teorización, luego la demostración con un caso único, y con ese caso único se hace toda la recopilación estadística, el muestreo, se hace línea de base y línea de comprobación de cómo se avanzó, de qué cambios hubo en ciertos aspectos más psicológicos de ese individuo después de aplicar el modelo. Y este caso único permite la replicación del modelo en términos psicoeducativos, ¿sí? Porque nuevamente es un proceso de enseñanza y aprendizaje. De eso se publican artículos científicos que están en revistas científicas que ustedes pueden buscar. De hecho, en internet ahí están mis artículos publicados de la revista científica, en donde pues está la corroboración de este modelo. Como les digo, aunque es un modelo que lleva 15 años, la publicación de los artículos científicos fue hace muy poquito, está muy reciente, porque pues hasta ahora se desarrolló y se publicó, pero es una historia pues que ya tiene camino y que es muy larga. Entonces esta es como la base científica de mi modelo. ¿Cuáles son los componentes? Los componentes son seis componentes que lo que hacen es decirnos, estos son los componentes de afectividad humana que nos indican cuando están en bienestar se ven de una manera y cuando están en malestar se ven de otra manera. Todos los tenemos, a todos nos rigen los mismos factores, pero cambian de acuerdo a cómo estemos. Entonces, si estamos en bienestar se ven de esta manera y si estamos en malestar se ven de otra manera. Voy a hacer una explicación así muy breve de cada uno para que ustedes vayan aprendiendo cuáles son y pues de hecho también se vayan como evaluando de cómo se sienten y cómo creen que están en cada uno de estos. Recuerden que todos estos factores son desde la psicología, estamos hablando netamente desde la psicología y son los que se comprobaron en las investigaciones que he publicado, ¿ok? Entonces, aunque están enumerados en un orden, porque para mí ese es el orden, ¿sí? O sea, como que uno lleva al otro, son cíclicos, o sea, ellos están interconectados el uno con el otro, unos interfieren en los otros, o sea, no podemos separarlos, no podemos decir solo este y solo este, no, todos están completamente conectados y unos afectan a los otros. De hecho, todos se afectan entre ellos y todos se relacionan entre ellos. Ojo, hay una cosa que debo aclarar y es que cuando nosotros hablamos de afecto o de afectación, lo asumimos, cuando hablamos de afecto asumimos que estamos hablando de amor o de algo positivo, ¿no? Y cuando decimos afectación, pensamos que es algo negativo, pero el afecto es algo que influye tanto de manera positiva como negativa en algún componente. Entonces, cuando yo hablo afecto, puede decir que me afecta positivamente o negativamente. Entonces, eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de afecto. Por eso se llaman factores de afectividad humana, porque son factores que nos afectan al humano de forma positiva o de forma negativa, ¿okay? Entonces, el primer factor, ¿cuál es? Son los pensamientos y las emociones. ¿Qué es lo que estamos pensando? ¿Cuáles son nuestras creencias que nos están haciendo sentir como nos sentimos? Recuerden que no existe emoción sin pensamiento.
no existe. Siempre la emoción es creada y es originada por un pensamiento. No funciona al revés, funciona de esa manera. Pero nosotros estamos más familiarizados con entender y con hablar de nuestras emociones y no de nuestros pensamientos, cuando los pensamientos son la base. Cuando este factor está en bienestar, tenemos pensamientos positivos que nos hacen generar emociones y sentimientos positivos. No significa que hayan emociones o pensamientos negativos, sino que decimos que no es aversivo, sino que nos agrada. Porque no hay una emoción negativa, no existen emociones negativas, no existen sentimientos negativos. Hemos asociado que la tristeza, la ira o el miedo, por ejemplo, no son negativos, pero no lo son. Son buenos, son fenómenos que nos hacen estar mejor, que nos protegen. Las emociones están hechas para nuestra supervivencia y son positivos, porque cuando yo me enojo me defiendo, cuando yo estoy triste me resguardo porque me protejo, cuando yo tengo miedo evito porque puedo estar en riesgo. Entonces eso es bueno. Lo que es malo es la sensación que tenemos al respecto, porque es aversiva, o la reacción que tenemos cuando estamos enojados, como agredir a otro, o gritar a otro, o desquitarnos con otro. Cuando estamos tristes, que también nos desquitamos con los otros porque no interactuamos con ellos, porque nos aislamos, y ¿sí? La reacción es lo que puede tener una connotación negativa, no la emoción. Cuando estos pensamientos y emociones entonces están en bienestar, tenemos pensamientos positivos, lo que nos genera emociones gratificantes. Y cuando está en malestar este factor, pues tenemos pensamientos negativos frecuentes y eso nos genera emociones aversivas y por lo tanto comportamientos inadecuados. Entonces está hilado lo positivo con lo negativo, ¿no? El segundo factor es la autopercepción, es cómo yo me veo. Aquí entraría todo lo que es los esquemas, los autoesquemas, la autoestima, la autoimagen, todos esos entran aquí porque es mi autopercepción, cómo yo me veo. Y es como yo me veo no solamente físicamente, sino cómo me percibo yo también internamente. Entonces, cuando yo estoy en equilibrio, en el autopercepción o en bienestar, entonces yo me percibo correctamente. ¿Cómo puedo percibirme correctamente? Pues cuando me conozco, cuando sé cómo soy, cuando sé cuáles son mis dificultades, mis incompetencias, mis defectos, pero también sé cuáles son mis competencias, mis cualidades, mis habilidades, mis destrezas. Lo sé. Ya lo sé, o sea, sé que tengo esto por este lado y sé que tengo esto por este lado. También sé que físicamente soy alto, soy bajo, soy ancho, soy delgado. Sé cómo soy, sé. Entonces, mi autopercepción se refiere a que yo sé de manera objetiva cómo soy. Ahí estoy en bienestar. Cuando sé cómo soy de manera objetiva. Cuando es una autopercepción, este factor está en malestar, es cuando yo no logro identificar de manera objetiva cómo soy. Entonces, hay dos posibilidades de malestar en la autopercepción. Por un lado, que yo crea que soy mucho mejor o más de lo que en realidad soy. Entonces, yo puedo decir, yo soy súper puntual y resulta que no soy puntual. Entonces, yo me estoy sobrevalorando, estoy teniendo una percepción errónea de mí porque estoy teniendo una percepción por encima de lo que en verdad es. Y eso es estar en malestar. ¿Por qué es estar en malestar? Percibirme mucho mejor, porque no estoy siendo objetivo y al no ser objetivo estoy cometiendo errores en la interacción con los demás por mi falta de autoconocimiento, de una percepción correcta de mí. Porque si por ejemplo yo digo, pues yo soy mucho más inteligente, soy mucho más capaz, soy mucho más atractivo que esta persona, entonces voy a tratar al otro por debajeándolo o lo que sea, cuando en realidad no soy así, ¿sí? Entonces por eso la sobrevaloración es un malestar de autopercepción. Y la otra forma de malestar de la autopercepción es la infravaloración.
Entonces, por ejemplo, puedo ser muy inteligente, pero no me percibo como una persona inteligente. Puedo ser muy astuto y no me percibo como una persona astuta. Soy muy amable o muy cordial y no siento que sea lo suficiente. O soy una persona físicamente muy atractiva que cautiva a los otros porque les gusta esto o lo que sea, y yo no me siento atractivo o no me percibo físicamente como realmente soy. Entonces eso también es una representación de malestar en la autopercepción. Entonces aquí tiene que ver mucho como cómo me veo. Si me veo de manera correcta, estoy en bienestar. Si me veo de manera incorrecta, ya sea porque me vea por encima o por debajo, estoy en malestar en este factor. El tercer factor es los propósitos. ¿A qué se refieren los propósitos? Todos deberíamos tener metas establecidas, objetivos, sueños por alcanzar, propósitos para el día a día, para levantarme, para tener un motivo para hacer lo que hago todos mis días. Entonces, cuando yo estoy en bienestar en este componente, tengo metas claras, tengo objetivos claros, tengo un propósito diario para vivir y para levantarme y hacer lo que hago. Y esos motivos no son extrínsecos, no dependen del ambiente. Que voy porque me van a pagar, voy porque me nace, porque quiero, porque está dentro de mí, porque de verdad es un motivo intrínseco. Ahí estamos en bienestar. Cuando estamos en malestar en este componente, también se da por dos razones. Uno, porque no tengo motivos, no tengo propósitos, no tengo objetivos, no sueño con nada, no tengo metas, estoy viviendo por inercia, básicamente. Vivo por inercia, me levanto y como porque toca o porque me regañan. Entonces, cuando yo no tengo propósito o motivo, estoy en malestar en ese componente. Y en este componente se ve en términos psicológicos con temas más asociados a la depresión, como la apatía, por ejemplo. La apatía es súper clave en este punto, y es que una persona apática pues no quiere hacer nada y nada la motiva y nada le gusta, y cosas que antes le gustaban pues ya no le gustan, ¿sí? La distimia, por ejemplo, y la depresión pues pueden verse muy reflejados comportamentalmente cuando este componente está fallando. Sabemos que la base de estas problemáticas psicológicas es otra, pero se ve reflejado en el tema de los propósitos y las motivaciones. Y otra forma de estar alterado o en malestar en el componente de los propósitos es que tengo metas u objetivos para alcanzar o propósitos, pero todos son extrínsecos, o sea, dependen de una motivación externa, porque me pagan, porque digamos que atraigo a más personas por eso, porque quiero conquistar a alguien, porque todos los motivos son externos a mí, no internos. Entonces ahí también se genera malestar porque estoy haciendo porque me toca, o por el otro, o por motivos que son más, digamos que banales en cierta manera. Entonces ahí estaríamos en malestar en este componente. El cuarto componente son las relaciones. Esto tiene que ver con los tipos de vinculaciones o la nula conexión con los otros. Entonces, cuando los vínculos y las relaciones están en bienestar, tenemos mínimo 3 vínculos de alta calidad, 3 vínculos o relaciones sanas. ¿A qué se refiere una relación sana y un vínculo adecuado? Que son personas en las cuales yo puedo confiar, son personas que me conocen y me aceptan, que no me van a juzgar, que no me van a criticar, que me van a acompañar y que me van a apoyar. Esos son vínculos sanos y que además no me están como que amarrando a ellos, sino que como en libertad estamos interactuando con ellos y respeto. Y cuando el componente de vínculos y relaciones está en malestar, también se da de 2 formas. Primero, que no cuente con esos vínculos, es decir, tengo muchos vínculos, tengo amigos, mis papás, mis hermanos, mis hijos, lo que sea, tengo muchos vínculos, pero no son sanos. Entonces genero conflicto todo el tiempo con ellos, o no me respetan, no me apoyan, yo no puedo confiar en ellos y contarles las cosas porque sé que me van a regañar, o sé que van a juzgarme, o sé que van a ser crueles conmigo cuando les cuente lo que ha pasado. Entonces, si tengo vínculos pero no son sanos, entonces ese componente está en malestar. Y por otro lado, la manera de estar en malestar en este vínculo es que no tenga vínculos, que esté solo.
que no tenga ni amigos, ni familiares, ni compañeros, o sea, que yo no tenga vínculos y relaciones realmente cercanas. Yo no tengo un mejor amigo, no tengo con quién hablar, no tengo a quién contarle mis cosas, no tengo con quién salir, y sufro por eso, ¿sí? Y sufro por eso porque me pasa algo bueno y no tengo a quién contarle, me pasa algo malo y no tengo a quién contarle. Entonces esas dos vertientes son las que hacen que estemos en malestar en este componente. El quinto componente se llama dominio del ser. El dominio del ser se refiere a qué tanto yo puedo controlar y administrar y regular cómo reacciono ante lo que me pasa. Entonces domino mi ser. Ese es el factor, dominar mi ser con lo que yo tengo. Cuando el factor está en bienestar, entonces soy una persona resiliente, es decir, que independiente de las cosas malas que me pasen, porque a todos nos pasan cosas negativas o frustrantes o difíciles o que nos preocupan, independiente de todo eso, domino mi ser y digo, no me importa, yo lo tengo controlado, o lo puedo resolver, o lo puedo controlar, porque tengo esto y esto y esto y esto, que sé hacerlo, y entonces lo controlo, lo resuelvo. Bueno, puede que me angustie un poquito en un momento, pero rápido digo, no me voy a quedar en la angustia y voy a resolver. No me voy a preocupar y voy a hacer. Sí, o sea, como que domino mi ser hacia la resolución, hacia el avance, hacia estar bien frente a la problemática o situación de aprendizaje que tenga que enfrentar. Entonces ahí soy resiliente. Soy capaz de coger todas mis cualidades, destrezas, todo lo bueno que yo tengo para enfrentar y afrontar cualquier situación. Cuando este factor está en malestar, entonces soy una persona frágil. Todos tenemos fragilidades, todos. Y todos ante determinada situación somos más frágiles que otros. Entonces lo que para uno puede ser una cosa sencilla, para otra persona puede ser, se me fue el mundo abajo. Entonces todos tenemos momentos y situaciones en las cuales somos frágiles, todos. Pero en este componente la consideración es que yo ante todo estoy frágil, ante todo no sé cómo resolver, me echo a la pena, me quedo de brazos cruzados, sufro, lloro, pataleo, me preocupo, me pongo ansioso, entro en crisis y no resuelvo y no hago y no enfrento y no afronto y no, me quedo en la fragilidad de no ser capaz. Y en la resiliencia soy capaz y lo resuelvo. Entonces esto es el bienestar y el malestar de este componente. Y el último componente, que es la visión de vida, tiene que ver en cómo yo percibo la vida día a día a pesar de las dificultades, los obstáculos, los problemas, las situaciones confrontativas, las situaciones que están tratando de enseñarme algo, o el simple hecho de levantarme y ver que está lloviendo y decir, esta vida es horrible, el día está feo, todo es feo. ¿Sí? ¿Cómo yo veo la vida? Si la veo desde el bienestar, entonces estoy viendo que la vida vale la pena vivirla y que todo lo que pasa en la vida es bonito y es bueno y me enseña y vale la pena y hay que seguir, ¿sí? Y cuando está en malestar, entonces no me agrada la vida, mi percepción de todo es negativa, entonces todo es feo, el día es feo, la gente es fea, la vida es fea, hay muchos problemas, y en el malestar profundo de este componente es cuando empiezan a aparecer ideas asociadas a la muerte. Entonces ya no tengo casi ni deseos de vivir, o siento que la vida no vale la pena. Entonces ese es el malestar de este componente. Entonces estos son los 6 factores. Cada uno tiene un componente psicológico más profundo. Cuando hay, digamos, un trastorno psicológico o indicadores de un trastorno o de una enfermedad, como que ese factor está mucho más en malestar que lo que debería ser lo normal, ¿sí? Lo normal es como lo que en psicología se habla como de la regularidad, como lo que está en el promedio. Entonces, estos son los 6 factores. Los trabajamos netamente desde una base psicológica y científica, pero pues depende de cada persona, ¿no? Depende cómo esté la persona y cómo se sienta. Entonces, aprovechemos que estamos aquí, déjenme en sus comentarios cuál creen de esos factores está alterado en estos momentos para ustedes de manera negativa y les está generando malestar, o cuáles están en mucho bienestar.
Ojo, también es un poco alarmante si alguien está bien en todos en 100%. Nadie puede estar en 100%. Puede que estemos muy bien en todos, pero no todos perfectos. ¿Por qué? Porque eso puede ser algo también disonante, porque somos humanos. Y los humanos estamos fluctuando permanentemente entre el bienestar y el malestar de estos factores. Entonces un día puedo estar muy bien en todos y al otro día pasó algo y ya. Y es normal, está bien no estar bien en todos todo el tiempo, porque somos humanos y esta humanidad nos hace que estemos fluctuando, que no sea un camino recto o un camino hacia arriba siempre. Fluctuamos. Entonces, la idea de es dejarles un ejercicio sencillo que pueden hacer todos los días o pueden hacerlo semanalmente o mensualmente. Pero la idea es que esto sea como un ejercicio cuando varios se toman la presión para saber cómo están o se hacen exámenes de sangre. Deberíamos mensualmente mínimo, pero ojalá semanalmente preguntarnos cómo estuvimos esta semana en estos 6 factores. ¿Estuvimos en bienestar o estuvimos en malestar? Es como solamente hacer la reflexión, preguntarnos y ahí vamos a ir sabiendo cuál es nuestro componente que más trabajo necesita, ¿sí? De cuál tenemos que profundizar. Entonces los invito a que hagan el ejercicio, que se pregunten cómo están en esos factores, cómo se sienten, cómo se han sentido últimamente y me escriban en sus comentarios también cómo se sienten en cada uno. Pueden hacer una escala de 1 al 10, cómo estoy en este del 1 al 10, cómo estoy en este del 1 al 10 y así sucesivamente. También tengo una prueba que está ya comprobada, se hizo a través de un pilotaje, tiene resultados estadísticos confiables y es una prueba muy sencilla que nos dice cómo estamos en estos 6 factores de afectividad humana. Mide la cantidad de bienestar. Entonces, si me sale bajito es porque no estoy en bienestar. Entonces, a los que les interese también me pueden escribir para poderles hacer llegar la prueba, ¿sí? Y pues esto es todo por hoy, por esta sesión. Muchas gracias por quedarse todo el tiempo. Espero que hagan el ejercicio y recuerden que la sabiduría y el poder están dentro de ustedes. Solo necesitan escucharlos y actuar. Chau, chau.